Andrés, pero no es únicamente el ministro Bonilla, que son otros ministros los que han aparecido en estas graves denuncias que está haciendo Olmedo López y Sneider Pinilla. Por ejemplo, Luis Fernando Velasco. Imagínense, estaba al frente de una de las carteras más importantes del gobierno, que es el Ministerio del Interior. Y ya vamos a hablar de los otros. Por ejemplo, la responsabilidad. ¿Qué debería pasar? ¿Por qué no ha pasado nada con el exministro Velasco, Andrés? Pues bueno, entonces, efectivamente, tú señalas algo muy claro y es que no es solamente el ministro Bonilla. Lo que pasa es que lo que ha salido en los medios de comunicación, que se ha filtrado de todos los procesos que están adelantando, pues donde realmente hay hechos más comprometedores son en el caso del ministro Bonilla. Hay chats del señor ministro Bonilla con Sneider Pinilla, donde le hablaba de unos proyectos que se conoció por el propio Sneider, que eran esos 3 proyectos en esos 3 departamentos concretos, que supuestamente querían favorecer a determinados congresistas para facilitarle el trámite de ciertos proyectos en el Congreso de Colombia. Obviamente, y ahí estoy de acuerdo contigo, yo creería que debería haber y con lo que ha dicho Vicky y con lo que ha dicho Hernán, debería haber una actuación un poco más clara de parte de la Fiscalía y empezar a investigar a esos altos funcionarios. Creo yo que con la salida, obviamente, del ministro Velasco, posiblemente vaya a bajar la presión ética a propósito de él, pero en este caso concreto es que no tiene ninguna presentación, Jairo, que el ministro de Hacienda en ejercicio, el señor Bonilla, esté involucrado en una presunta desviación de recursos y que vaya a presentar una nueva reforma tributaria. Eso no tiene ninguna presentación. Una cosa, Jairo, a propósito, por ejemplo, de esto que estamos hablando, vimos cómo el señor Bonilla, además de los recursos que se habían aprobado inicialmente en el presupuesto, logró que se aprobaran en una edición recursos adicionales. Entonces, yo que he estado tan pendiente de los temas de la salud, tengo cartas del Ministerio de Salud que me dice que no ha podido girar la ADRES cerca de 800.000 millones de pesos de presupuestos máximos del año 2022, pero en cambio el señor Bonilla se asignaba recursos posiblemente para facilitar la agenda legislativa del Congreso. Eso no tiene presentación, vuelvo a insistir en eso, estoy consciente de las reticencias que tiene el presidente Gustavo Petro, pero por eso digo que el Congreso debería hacerse respetar y no debería tramitar la ley de financiamiento hasta que no salga el señor Bonilla. Aunque, como lo ha dicho el concejal Daniel Briceño, es cierto que pues el presidente continuamente, y es lo que va a tratar de hacer, es tratar de deslegitimar a los medios de comunicación, a la oposición, pero yo creo que es importante que quienes nos ven tengan claro esto. Quienes han hecho estas revelaciones no son miembros de la oposición, no han sido los medios de comunicación, sino que han sido exdirectivos del alto gobierno, personas muy cercanas al presidente que son las que están en este momento señalando precisamente que el señor Bonilla estuvo metido en todo este concierto para delinquir.